El día en que me diagnosticaron cáncer, me di cuenta del valor de la vida y lo rápido que hay que actuar. Es una enfermedad agresiva que no da tiempo. Después de la cirugía, continúa la quimioterapia y radioterapia, tratamientos estándares que además debilitan el sistema inmune y dañan células sanas del cuerpo. En la búsqueda de un tratamiento menos invasivo, llegué a la oncología molecular e inmunoterapia, procedimientos que tienen grandes avances y con opciones de terapias personalizadas para cada tipo de cáncer. Así, conocí RESEL, un centro de cáncer con un equipo clínico especializado en inmunoterapia de tercera generación. Tratamientos de primer nivel y con una accesibilidad en Chile sin tener que recurrir al extranjero. Hoy, en RESEL, puedo programar mi inmunidad y enfrentar el cáncer de mejor manera, previniendo recaídas, sin efectos secundarios, aumentando mi sobrevida, mejorando mi pronóstico y calidad de vida. Centro Clínico RESEL. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva transmisión a través de 24horas.cl. Esta vez estaremos conversando acerca de un tema contingente a nivel nacional y que tiene que ver con la salud y en particular con el cáncer, una enfermedad que a nivel nacional se ha transformado y se ha mantenido desafortunadamente durante mucho tiempo como una de las principales causas de muertes acá en nuestro país. Justamente el viernes 4 de febrero pasado era el Día del Cáncer, una fecha en que año a año se revelan algunos de los datos, algunas de las estadísticas que tienen que ver con esta enfermedad. El Instituto Nacional de Estadísticas señalaba justamente que el recuento, por ejemplo, del año 2019 causó la muerte, el cáncer de 28.492 chilenos. Vamos a conversar acerca de las repercusiones, acerca de las estadísticas, de la actualidad también y los avances en el tratamiento del cáncer con los doctores de RESEL Centro Clínico. Hablamos primero de doctor Ramón Gutiérrez y doctor Ider Rivadeneira. Les damos la bienvenida, muchachos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos a 24horas.cl. Un gusto, Felipe. Un gusto, buenas tardes. Doctor, gracias por la invitación. presentamos a cada uno de ustedes, doctor Ider Rivadeneira, director del Centro Médico RESEL, MSL en Inmuno-Oncología, LATAM Advisor también para Oncocyte USA, Estados Unidos, y también el doctor Ramón Gutiérrez, médico patólogo, máster en Oncología Molecular, Oncología Clínica y Oncología de Precisión, director además de investigación de Oncocyte Estados Unidos en la ciudad médica de Lake Nona, en Orlando, Florida, Estados Unidos también, así que personas con mucha experiencia en este ámbito de investigación. Comenzamos con el doctor Ider Rivadeneira y comenzar conversando acerca de la actualidad del cáncer acá en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad y si coincide también con los datos, con las estadísticas entregadas, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Estadísticas, tomando en consideración también que hay un año ahí que eventualmente pueden haber datos que están todavía sueltos respecto al año 2020, justamente por el impacto que tuvo la pandemia de COVID en nuestro país? Bien, gracias por la invitación. Efectivamente, el cáncer es una enfermedad que actualmente es la principal causa de muerte en Chile. Datos parecidos tienen países en la región. En Chile hay 5.000 casos cada mes y tenemos 50.000 casos, digamos, anuales. Países de la región, Argentina 126.000 casos, España 280.000 casos y Estados Unidos en el año 2018 reportó 1.7 millones de casos. Uh-huh. Y en el caso del doctor Ramón Gutiérrez, ¿por qué el cáncer en estas circunstancias que estamos viviendo a nivel nacional todavía se mantiene como una de las causas principales de muerte, tomando en consideración que siempre se ha puesto mucho el ojo sobre esta enfermedad? Sí, es una pregunta compleja, muy buena pregunta. Yo creo que de dónde parte todo. De principio, no es el cáncer, el cáncer es un saco grande que involucra más de 100 enfermedades distintas. Algunas tienen distintas etiopatogenias, distintos mecanismos de desarrollo, afectan distintos órganos, se presentan a distintas edades, y eso hace que sea muy difícil abordarlas con alguna política en conjunto. Cuando nosotros vemos que en Latinoamérica el cáncer está instalado como la primera causa de muerte en muchos países, es porque efectivamente estamos quedándonos cortos con los programas de abordaje terapéutico del cáncer. Estamos quedándonos cortos en prevención, en pesquisa, no hemos logrado
cerrar esa brecha que los colegas oncólogos clínicos siempre mencionan y dan alerta respecto a la cobertura que ellos pueden llegar, y fundamentalmente porque estamos bajos en educación y probablemente en incorporación de avances. El cáncer es una enfermedad que hoy día 1 de cada 2 personas va a tener en su vida cáncer. De hecho, ya en muchas partes se pregunta a qué edad uno va a tener su primer cáncer. Entonces, si uno no orienta y educa a la población respecto a cómo abordar un diagnóstico de cáncer, estamos incubando una verdadera bomba de tiempo desde el punto de vista de salud pública. El cáncer requiere que el paciente comprenda de que es algo que no es como otras enfermedades que dan meses o años para poder decidirse a un tratamiento, se requiere actuar con rapidez, y que una vez que se acceda a un tratamiento, ese tratamiento tiene 50% de probabilidad de no tener buenos resultados. En Chile, el 50% de la población diagnosticada de cáncer fallece de cáncer. Es decir, se requiere todavía ampliar aún más los recursos terapéuticos para poder tener entonces mejores expectativas de sobrevida, incorporar nuevos avances, Felipe. Sí, ya vamos a detallar y entrar en la conversación acerca de esos avances que se tienen desde el punto de vista de la prevención y también del tratamiento del cáncer, pero vamos ahora con el doctor Ider para consultarle en particular respecto, por ejemplo, a los principales cánceres que se presentan acá a nivel nacional. Por lo menos según la Revista Médica de Chile señalaba que para el año antepasado justamente el cáncer de pulmón como primer tipo de enfermedad de cáncer, el de estómago, colorectal, próstata. En tercer centro clínico, ¿se coincide un poco con esas estadísticas? ¿Son esos los principales cánceres que se están presentando en nuestra población? Claro, el cáncer tiene un perfil, ¿verdad? Por grupo etario, por grupo de edades y por grupo también de, digamos, masculino y femenino, ¿verdad? Pulmón, próstata, gástrico, masculino, ¿verdad? Femenino, mamas, ¿verdad? Cervicoterino, que son las principales causas, digamos, de cáncer al momento, efectivamente. Uh-huh. Y en particular, de estas que se están mencionando, ¿cuáles tienen mayores posibilidades de éxito en el tratamiento? A ver, el éxito del tratamiento depende de muchos factores, sobre todo del diagnóstico temprano del cáncer, la carga tumoral, el avance, digamos, de esa carga tumoral en el estadio en el tiempo, digamos. Además también, digamos, de el deterioro que puede generarse en los pacientes por las terapias convencionales, digamos. Es decir, tiene perfiles, digamos, de variabilidad clínica, es decir, hay factores, digamos, asociados que permite que esto tenga pues una respuesta esperable en la evolución y el pronóstico de los pacientes oncológicos. Puntualmente la inmunoterapia logra mayor sobrevida, disminución de las recaídas, el lentecimiento de las lesiones, además como la estabilización de las lesiones. Todo esto es medible, digamos, por los criterios actuales RECIST de la OMS y medición de interleuquinas plasmáticas, por ejemplo, como evaluación, digamos, de los pacientes. Doctor Gutiérrez, en esa línea de lo que conversaba el doctor Rivadeneira, ¿hay algún elemento en particular en nuestra población, la población chilena, que haga que sean más proclives los cánceres del tipo que mencionábamos anteriormente? Bueno, sí, hay factores genéticos, hay factores relacionados con la alimentación, que se han descrito por años referente al cáncer gástrico, al cáncer de vesícula biliar, que tenemos una estadística bastante similar a países como Japón, en cáncer gástrico, y hay otros cánceres que tienen que ver básicamente con el tipo de ascendiente genético de la población, y otros que cada día más tienen que ver con la ubicación geográfica de los pacientes. Pacientes que están cercanos a lo que hoy día se denomina zonas de sacrificio o zonas de alta contaminación ambiental, en los que hay radiación ionizante, hay polución, hay materiales metales pesados. Antofagasta, en Chile, es una zona de altísimo índice de cáncer por toda la actividad relacionada con la minería, etcétera, de tal manera de que, tal como decía el doctor Rivadeneira, cuando uno entra a analizar en precisión el por qué y el cómo se produce el cáncer, hay que entrar a considerar todos estos elementos desde el punto de vista bioepidemiológico. Doctor Rivadeneira, vamos al tema de los avances en el tratamiento del cáncer, y hablemos en particular de la inmunoterapia. Primero, para la gente que desconoce, digamos, o ha tenido poco acercamiento, digamos, con el cáncer, con la enfermedad o con el propio tratamiento, ¿de qué se trata la inmunoterapia? ¿Cómo se puede explicar?
Bien, la inmunoterapia es un tratamiento, digamos que básicamente tiene un premio Nobel en el año 2011, la adoptiva, y en el año 2018, la farmacológica. La adoptiva, que es lo que hacemos nosotros, consiste en extraer puntualmente células inmunes mediante una toma de muestra sanguínea del paciente. Estas células se reprograman en el laboratorio usando antígenos de la muestra de su biopsia fragmentando, y estas células reprogramadas son nuevamente inoculadas en el paciente para que reconozca la estructura del cáncer y que esto genere pues los grados de respuesta que habíamos, digamos, previamente explicado. ¿Podríamos volver a explicar esos grados de respuesta? ¿De qué dependen y si existe algún porcentaje, digamos, de que se pueda hablar de éxito, digamos, de la inmunoterapia con los pacientes? Claro, las respuestas son, digamos, calidad de vida del paciente, mayor sobrevida, disminución de las recaídas, disminución también de la intensidad y el número de complicaciones asociados. La inmunoterapia es debido a la avanzadísima biotecnología molecular que ha logrado niveles altos de estabilidad molecular, es totalmente compatible desde el punto de vista ambulatorio, es decir, logrando atención segura y eficaz. Esto evita traslados de los pacientes en kilómetros y horas, lo que genera disminución de las complicaciones asociadas a los riesgos de los pacientes, y además logra mejorías clínicas y disminución de los costos asociados a los pacientes de tal forma. Doctor Ramón Gutiérrez, también entremos en la comparación, digamos, de la inmunoterapia con otros tratamientos de cáncer. ¿Cuáles son los puntos más fuertes, los de mayor beneficio para el paciente? Sí, retomando un poco la pregunta reciente también para el doctor Ider, sí, los porcentajes son conocidos, del orden del 70-80% de pacientes está teniendo una respuesta importante a la inmunoterapia, que va dependiendo del tipo de cáncer y en qué etapa se encuentra. ¿Cómo se vincula esta terapia con otras terapias? Básicamente lo que hoy día se conoce como terapia combinada. Tradicionalmente, en los últimos 50-80 años, todo paciente con cáncer conoce como opción terapéutica la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, esencialmente. Se ha agregado por ahí en algunos cánceres la hormonoterapia. Pero ocurre que todos esos tratamientos lo que hacen, básicamente los tres primeros, es destruir una masa tumoral, destruirla con químicos, la quimioterapia, con antimetabolitos, o con radiación, o extrayendo el cáncer del paciente, resecando en el caso de la cirugía. Lo que hace esta nueva era de tratamiento, que se le conoce como medicina avanzada o de precisión, en que están las terapias dirigidas, oncología molecular y la inmunoterapia, es combatir la conectividad, la coordinación, la comunicación molecular que tienen las células de cáncer para impedir su crecimiento y desarrollo. Cuando uno hoy día revisa cómo han respondido los pacientes, se encuentra con que los mejores resultados se obtienen con terapia combinada, que es poner tratamientos convencionales junto a estos tratamientos de oncología avanzada, como terapia dirigida e inmunoterapia. Cuando uno consigue eso, se da cuenta de que la quimioterapia responde en los pacientes un 50% más cuando tienen inmunoterapia que si no la tienen. Un paciente que recibe inmunoterapia tiene 40% menos de complicaciones frente a la quimioterapia, es decir, mejora la tolerancia, de un paciente que no recibe inmunoterapia. De tal manera de que hoy día, básicamente, lo que se persigue como proximidad en los futuros tratamientos es establecer esta terapia combinada, tratamientos convencionales con tratamiento de oncología avanzada. Por lo que entiendo entonces, doctor Rivadeneira, es que la inmunoterapia debería ir siempre acompañada de alguna más, o la inmunoterapia por sí sola puede transformarse también en un tipo de tratamiento altamente efectivo. Efectivamente, la inmunoterapia hace 4 días atrás, 5 días aproximadamente, se lanzó en Estados Unidos la iniciativa llamada Cancer Moonshot, ¿verdad? Y esta iniciativa del presidente Biden de Estados Unidos, digamos, busca en los próximos años disminuir la mortalidad del 50% de los pacientes oncológicos. Es decir, los pacientes oncológicos tienen desafíos, digamos, asociados a la evolución de su cáncer en general, digamos, es como decía el doctor Ramón Gutiérrez, las terapias, digamos, actualmente ofrecidas dentro de las garantías explícitas de salud en Chile, por ejemplo, la cirugía, la resección, porque no es lo mismo, digamos, luchar contra una lesión de 10 milímetros, 20 milímetros, 40 milímetros, ¿verdad? Es decir, en
carga tumoral que con una de 10 milímetros. Es decir, si la exéresis o la resección tumoral es aplicable a este paciente, digamos, le va a generar disminución, digamos, de la carga tumoral del paciente. Es decir, además, los pacientes, por ejemplo, si tienen las otras terapias, que si bien es cierto, las usamos de 1940, como la quimioterapia, por ejemplo, que ha sido una estrategia, digamos, que se usa actualmente con la radioterapia y que destruye la célula tumoral, tanto, digamos, la célula tumoral como la célula que no se activó sus oncogenes, digamos. La inmunoterapia viene a aportar algo nuevo en ese sentido. La célula tumoral es una célula que tiene 1000 caras y al reprogramar los linfocitos, digamos, al reprogramar las células inmunes para que reconozcan estos antígenos, llega a aportar especificidad, es decir, es sumamente específico para lesionar, destruir la célula que no queremos que esté y cuidar las que digamos, están funcionales y que no están afectadas por la activación de estos oncogenes y los factores ambientales que la han activado. Doctor Rivadeneira, justamente entrando un poquito más en detalle respecto a este tratamiento, usted habla de estas células reprogramadas, ¿cierto? A propósito de ellas, ¿tienen que ser células del propio paciente o son células que eventualmente provienen de otros pacientes, de otras personas? En términos generales del paciente. El paciente, mediante un proceso, digamos, en laboratorio, se aíslan estas células y se reprograman, idealmente que sea del paciente. Y tiene una aplicación. Al ser de esta forma, el paciente reconoce nuevamente sus células y lo hace autólogo, es decir, no genera efectos tóxicos, cardiotóxicos, ni hepatotóxicos, ni nefrotóxicos. Es decir, es un procedimiento avanzado, totalmente avanzado, que reprograma estas células para que reconozcan y transfieran información a las otras células para que reconozcan la célula tumoral. Es decir, el mecanismo de reprogramación es sumamente valioso para evitar otras complicaciones que se ven con las otras terapias, no en todos los casos por la variabilidad biológica, pero que se evita, digamos. Doctor Gutiérrez, ¿cada cuánto hay que hacer inmunoterapia? ¿O cuánto se extiende una inmunoterapia? ¿O en qué parte de la aplicación de este tratamiento es eventualmente más efectivo? Ya hemos conversado previamente que depende obviamente del grado de cáncer de la persona, pero estableciendo un promedio, más o menos por dónde es más efectiva la inmunoterapia y por cuánto tiempo eventualmente se podría extender. Es una muy buena pregunta. Hoy día la inmunoterapia en los países desarrollados es considerado un must, es decir, algo que debe hacerse, debe incluirse en el paciente. El cuándo va a depender de las expectativas que uno tiene. Si uno lo aplica en un paciente que está en fase 1, in situ, uno tiene expectativas de disminuir importantemente, en alrededor del 70%, la recaída o reaparición del cáncer. Si uno tiene un paciente en fase 4, ya probablemente uno está pensando más en una revisión parcial o en una enfermedad controlada o fase de no progresión, para que el paciente mejore su sobrevida, que mejora en algunos casos como pulmón hasta un 300% cuando se incorpora inmunoterapia, o eventualmente mejorar su calidad de vida. De tal manera de que el para qué lo aplica uno y cuándo lo aplica va íntimamente asociado. Sin embargo, es un tratamiento que cuando el paciente lo reciba va a aportar beneficios. Es como si uno le preguntara a un paciente, o a una persona en general en particular, si uno quisiera comprar un vehículo con GPS o comprar un teléfono con redes sociales. Siempre van a responder que sí. Si uno quisiera un tratamiento con cáncer, con inmunoterapia, la respuesta debería ser siempre que sí. Es evidente que una respuesta inmunológica propia, antitumoral, cuando se le ha indicado a nuestro sistema inmunológico cuál es la brújula, cuál es el norte hacia el cual debe apuntar en forma específica, va a terminar siendo más efectivo y eso va a permitir que otros tratamientos convencionales tengan a su vez mejor resultado, de tal manera que es un tratamiento que puede ser incorporado siempre. Ahora, ¿el cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Hay muchos protocolos, en los últimos 10, 15 años se han realizado muchos protocolos, algunos de 2 dosis, de 4 dosis intensivos, otros de 8, algunos hasta de 19, 20 dosis, pero lo que es concreto es que ya desde la 4ª dosis empiezan a haber resultados que son importantes y los más extensos son alrededor de 10, 15 dosis, entendiendo que las últimas dosis son básicamente de mantención. Hay pacientes que han estado en inmunoterapia durante 4 años de este tipo y partieron en algún momento recibiendo 8 dosis semanalmente durante 2 meses, pero ya recibían 2 o 3 dosis en el último año porque eran básicamente de mantención. Un poco lo que ocurre hoy día a propósito del COVID con esta famosa dosis de refuerzo en que ya son cada 6 meses o en algún momento quizás sean una vez al año. De tal manera de que sí, efectivamente existen estos protocolos que se van
adaptando a cada paciente. Es muy parecido, para terminar la idea, a lo que ocurre con un trasplante, es decir, no hay una respuesta o un programa fijo, hay que irlo adaptando de acuerdo al paciente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su respuesta. Pacientes que responden menos requieren mayor intensidad o frecuencia de las aplicaciones, pero existen evidentemente grandes bases para poder manejarse dentro de esos márgenes. Para terminar la parte del detalle, digamos, de la inmunoterapia, doctor Rivadeneira, ¿cómo se aplican estas dosis de las que estaba hablando justamente el doctor Gutiérrez? Bien, las dosis son subcutáneas, ¿verdad? Estas dosis son aplicadas de forma ambulatoria, es decir, el tratamiento es totalmente ambulatorio, seguro y eficaz. Las dosis son en los pliegues axilares, pliegues inguinales, en dosis, digamos, subcutáneas, haciéndolas totalmente, digamos, procedimiento ambulatorio. Perfecto. Doctor Gutiérrez, hablemos acerca de lo que rodea también la aplicación de la inmunoterapia. Sabemos que muchas personas pueden tener cáncer y también pueden tener otras complicaciones de salud. En ese sentido, la inmunoterapia puede generar alguna interrupción de otros tratamientos, se puede seguir con otros tratamientos que incluyan píldoras, eventualmente estoy pensando, por ejemplo, en diabetes o enfermedades de ese tipo, que eventualmente requieren también un tratamiento constante. ¿Hay ahí alguna interrupción que se genere con la inmunoterapia o se puede seguir libremente, digamos, con los tratamientos debidos? No, no hay ninguna complicación con pacientes que tengan otras enfermedades o que tengan otro tratamiento. Hagamos el énfasis en considerando este tipo de inmunoterapia biológica, adoptiva, preparada para el paciente, eventualmente a partir de su célula, o incluso ya en los protocolos más modernos, incluso es posible prepararlo a partir de células que no sean del paciente en lo que se denominan líneas celulares de banco que se manejan en laboratorios de oncopatología. Eso ya son las versiones más modernas que se han incorporado últimamente. El paciente no tiene mayor limitaciones a diferencia de otros tratamientos. Sin embargo, esto cambia bastante cuando uno considera la inmunoterapia farmacológica, porque hay otro tipo de reacción adversa en esa inmunoterapia, de hecho se aplica en ambiente farmacológico, el nivel de precisión no es tan alto y hay que ver si ese cáncer tiene cierto tipo de receptores para poder pensar que cierto tipo de inmunoterapia farmacológica va a ser efectiva. Acá no, en este tipo de inmunoterapia biológica el protocolo se ha ido adaptando específicamente a las condiciones del paciente, el tipo de cáncer, el nivel de extensión, si tiene opiáceos o medicamentos derivados de morfina que disminuyen un poco la actividad del sistema inmunológico a nivel antitumoral, etcétera. De tal manera de que no es que el tratamiento sea el mismo para todos los cánceres, sino que el mismo eje terapéutico de inmunoterapia biológica se puede ir personalizando a las necesidades del paciente. Perfecto. Justamente hablando de esa personalización, le quería consultar al doctor Ider Rivadeneira. ¿Qué significa en la práctica que sea un tratamiento de inmunoterapia personalizada de tercera generación? ¿Qué significa eso? A ver, significa que se logra mediante altísimos niveles de biotecnología estabilidad molecular. Para explicar eso un poquito, ahí tú vas a tener que entrar a hablar un poco de la expresión de ciertas proteínas que la célula genera. Es decir, el cáncer en términos generales, cuando hay daño de su ADN, cuando hay el daño de ADN por factores externos, luz ultravioleta, hay, como dijo el doctor Gutiérrez, hidrocarburos aromáticos o alifáticos, proteínas especiales, por ejemplo, la proteína E7 del BPH, el virus del papiloma, que activan estos oncogenes, generan estos genes, digamos, oncoproteínas que de una u otra forma comienzan a expresarse, digamos, en la superficie. Significa que la expresión de estas proteínas le da una estructura. Entonces, al usar estos antígenos, digamos, para reprogramar las células, la célula va dirigidamente, de forma específica, a buscar la estructura antigénica del tipo de célula en cuestión, digamos, lesionada, destruyéndola. Eso significa. Ya, eso es súper interesante y me gustaría entrar en esa conversación también, porque según tengo entendido, la inmunoterapia, a diferencia, por ejemplo, de la radioterapia, a diferencia de la quimioterapia, tiene esta particularidad justamente de ser como bien precisa aparentemente y de no eventualmente generar daño en otros órganos. A ver si nos puede explicar un poquito acerca de eso, doctor Rivadeneira. Pero por supuesto, la especificidad de la terapia la hace una terapia totalmente, digamos, viable y de grandes resultados óptimos. Es decir,
Cuando usamos las células para atacar puntualmente la célula oncológica, nosotros protegemos las otras células. Digamos, cuando hay un fármaco en cuestión, defínase fármaco, digamos, como toda sustancia que modifique el protoplasma vivo, es decir, hay una absorción, distribución, biotransformación y excreción, pero cuando hay esa biofase, no solo tiene la biofase, digamos, con las células tumorales, sino con las otras células que no tienen, digamos, estas lesiones. La inmunoterapia logra específicamente atacar las células que nos están generando daño, es decir, genera una especificidad total dirigida para destruir las lesiones que nos están generando daño a los pacientes. Pasamos al doctor Gutiérrez para preguntarle acerca de lo mismo. Estamos hablando de que existe inmunoterapia bien específica, ¿cierto? Que va directamente a atacar el problema de fondo que genera el cáncer. Ahora, respecto a la inmunoterapia en particular y el tratamiento y el tipo de elementos que se usan justamente para generar la inmunoterapia, ¿existen distintos tipos de inmunoterapia o es solamente una? No, existen distintos tipos de inmunoterapia. Está la farmacológica, que básicamente tienen la capacidad de inhibir algunos puntos de control de la inmunidad. Lo que hacen básicamente es conseguir que la inmunidad sea liberada de algunos frenos que le pone el cáncer para poder crecer mientras la inmunidad está deprimida en nuestro cuerpo. Estos fármacos, que se conocen como inhibidores de checkpoints o puntos de control, son básicamente el buque insignia de lo que es la inmunoterapia farmacológica. Hay otros medicamentos que ya son más de terapia dirigida o medicina de precisión, que son de bloqueo de moléculas que requiere el cáncer para poder irse coordinando célula a célula y poder seguir creciendo. En el caso de la inmunoterapia adoptiva o de tercera generación, que es cuando ya está confirmado que efectivamente la inmunoterapia va a producir un aumento o estimulación de la inmunidad contra el tumor, hay inmunoterapias de generaciones anteriores que no siempre lograban eso. La primera generación respondía alrededor de un 7-9% de los pacientes, alrededor de un 20% respondían en la segunda generación. Sin embargo, la tercera generación, este mayor nivel de especificidad ya hace que respondan entre un 60 a un 70% de los pacientes, lo cual, Felipe, es buenísimo, porque si tú revisas, por ejemplo, hoy día un tipo de inmunoterapia quizás el más avanzado, que es la CAR-T o TCAR en español, que son de linfocitos propiamente tales que se administran en forma hospitalaria y que incluso hay tratamientos ya patentados por algunos laboratorios internacionales que se usan más contra leucemia, así como la inmunoterapia adoptiva se usa en tumores sólidos, la inmunoterapia de TCAR se usa en leucemias. En otros tratamientos que bordean el $500,000 en algunos países, responde el 70% de los pacientes. Es decir, cuando uno alcanza un 70% ya está hablando de un nivel de respuesta altísimo, considerando que en esos tratamientos hay un tercio de pacientes que eventualmente cubrieron esa suma y no van a tener los resultados esperados. Por eso es que es importante tanto equilibrar la efectividad de un tratamiento como un costo que al paciente le permita poder hacer refuerzos, poder prolongar la aplicación en el tiempo, qué sé yo, en fin, o eventualmente, si cayó dentro del grupo que no tiene respuesta esperada, poder intentar otro tipo de tratamiento que aún tenga posibilidad sin que un solo tratamiento le haya extinguido totalmente esa opción. Fíjate. Hay una pregunta interesante justamente a propósito de lo que decía el doctor Ramón Gutiérrez y que tiene que ver ya con un enfoque netamente en el paciente, ¿cierto? Para la persona eventualmente que nos están viendo, que conozcan a alguien que eventualmente esté con esta enfermedad desgraciada. A ver, ¿en qué momento un paciente tiene que acudir a la inmunoterapia? ¿Por qué tendría que acudir a la inmunoterapia? Le dejo la pregunta planteada al doctor Rivadeneira, le voy a hacer la misma pregunta después al Ramón Gutiérrez también. Bien, la inmunoterapia hoy es por, digamos, nivel de evidencia y clase de recomendación 1A. Es decir, los pacientes, hay un segmento que tenían mínimas esperanzas de tratamiento, siendo una recomendación y nivel de evidencia 1A, es una terapia, digamos, que el paciente debe considerar, digamos, tomarla. Es decir, ¿por qué debería? La pregunta es, ¿por qué no debería? ¿Te fijas? Es decir, los pacientes deberían hacerlo, se recomienda fuertemente, los niveles de evidencia y de recomendación así, digamos, lo indican, y es una recomendación que nosotros, digamos, está esperable dentro de la respuesta de la literatura médica, digamos. La misma pregunta para el doctor Gutiérrez, pero quizá un poco más específico. ¿Hay un elemento en particular, hay un síntoma en particular, hay algo que debiera llamar la atención del paciente en decir eventualmente debería probar inmunoterapia?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos miles de pacientes tratados en Latinoamérica, cientos de testimonios internacionales, algunos incluso de autoridades sanitarias de distintos países o de familiares de oncólogos. Y la pregunta sigue siendo esa la importante: ¿cuándo un paciente recurre a eso? El punto está en que, en general, el tratamiento del cáncer para un paciente, el paciente siempre lo va a ver en virtud de lo que su país tiene aprobado como tratamiento de acceso universal. En Chile tiene el nombre de GES. Pero ese tratamiento es del orden, Felipe, del 20% de todas las opciones como mecanismos terapéuticos que el paciente puede recibir. Entonces, la pregunta pasa a ser cuándo el paciente va a conocer el resto, el otro 80%. La verdad es que en la práctica muchas veces se va a interesar por él cuando él vea que no tiene resultado con el tratamiento que su sistema de previsión o de salud le está dando. Cuando vea que el tumor no desaparece, que su calidad de vida está empeorando, el mismo paciente se va a ir interesando. Las redes médicas no le van a poder ofrecer nada distinto a lo que tienen disponible. Estos tratamientos aparecen cuando el paciente se inquieta y empieza a investigar por otras opciones que no le han sido informadas. Y ahí empieza entonces a conocer, a orientarse y a buscar centros que sean especialistas en esto. Un paciente desconoce que hoy día la oncología es de abordaje multidisciplinario. Detrás de un oncólogo que él consulta en su clínica o en su hospital público, detrás de ese oncólogo clínico hay cirujano oncólogo, radio-oncólogo, oncólogo molecular, oncopatólogo, pediatra oncólogo, gineco-oncólogo, etc. Entonces, muchas veces la sugerencia o la propuesta terapéutica va a depender del tipo de especialista que él está consultando. La oncología molecular es un área totalmente nueva que está ganando mucho terreno. De hecho, como comentábamos, ya está desplazando en cáncer como el de mama y el de vejiga a la quimioterapia por algunos centros en España, de tal manera de que pasa por que el paciente tome conciencia de que su tratamiento eventualmente usual o convencional no está rindiendo buenos resultados, requiere tratamientos adicionales y buscar esos especialistas que son distintos, que son de tratamientos avanzados de oncología molecular, para poder informarse y poder abordar entonces un tratamiento ya que sea con mecanismos distintos a los usuales, porque ese tratamiento, recordemos que en un tratamiento oncológico tradicional, un porcentaje de los pacientes tolera el tratamiento y otros no lo tolera. Y de los que lo toleran, una parte responde favorablemente y otra parte no. Por lo tanto, el paciente tiene mucha responsabilidad en cómo él comienza a complementar su tratamiento oncológico desde el inicio. Me dio el pie preciso el doctor Gutiérrez para la siguiente conversación, digamos, que ya es pasando a la parte de los resultados que se han obtenido. Mencionaba el doctor Gutiérrez, doctor Rivadeneira, que ustedes han tenido la posibilidad de ver casos a nivel latinoamericano, ¿no? En varios países, y en este caso, apuntando un poco a lo que ocurre con los pacientes chilenos. ¿Cuál ha sido la respuesta en promedio? ¿Qué resultados ustedes han visto justamente en los pacientes chilenos, considerando lo que decíamos anteriormente, que hay elementos genéticos, etcétera, de alimentación y otros factores ambientales también que ya hemos mencionado durante la conversación, que entran en el juego también? ¿Cómo ha sido la respuesta a la inmunoterapia del paciente chileno en particular en lo que ustedes han hecho ahí en Resel Centro Clínico? Las respuestas han sido, digamos, bastante óptimas, los pacientes han respondido de forma favorable. Hay que tener en cuenta que los pacientes tienen una variabilidad clínica, es decir, cuando hablamos de cáncer no es lo mismo tener una lesión de 10, 12 milímetros que tener una de 40 milímetros con lesiones dispersas en otros órganos. Es decir, también el grado clínico de la presentación del cáncer en sí. Hay pacientes que tienen, digamos, presentaciones con derrame pleural, ascitis, otros que no la tienen. Además, la edad también juega un papel importante, es decir, pacientes de 40, 50, 70 años. En términos generales, en Chile hemos tratado más de 1.200 pacientes, en Latinoamérica, OncoCyte, con transferencia de tecnología más de 2.000. Es decir, las respuestas están per se, como decía el doctor Gutiérrez, en el orden de los 70%, y hay datos, digamos, de terapia combinada que suben esos valores por encima del 85-92%. Además, esto evaluado por curva de Kaplan-Meier, es decir, los resultados son bastante óptimos en los pacientes oncológicos. Repito la pregunta también para el doctor Gutiérrez, basándose en la misma consulta respecto a la respuesta que ha tenido el paciente chileno, digamos, a la inmunoterapia y los resultados que usted en particular ha visto. Sí, bueno, siempre evidentemente en un área como esta el resultado manda, es lo que más importa a todos como médicos respecto de un paciente. En su momento en Chile nosotros desarrollamos proyectos con Corfo y Cuba, Universidad de Concepción, para validar la composición, la efectividad, el nivel de actividad molecular de los principios activos.
se logró con mucho éxito, pero después venía la fase de resultados de los pacientes y fue muy placentero el poder comprobar de que el nivel de resultado que se alcanzaba en los pacientes de Chile era equivalente al del resto de pacientes de Latinoamérica y a los que están en la literatura, es decir, el porcentaje de pacientes que alcanza remisión parcial, el porcentaje de pacientes que alcanza un estado de enfermedad no controlada, en que pasan los meses y el cáncer no sigue creciendo, los pacientes que mejoran su calidad de vida en el momento en que no tenían ninguna opción terapéutica, de los cuales hay decenas y cientos de testimonios, pero además me interesaría a mí brevemente tocar el punto de en qué segmento de pacientes se logró eso. Eso se logró en pacientes que no tenían otra opción terapéutica, es decir, que ya no tenían otra alternativa que poder recurrir. Y en esos pacientes tremendamente complicados, sin opción, lograr incluso, como nos pasó en algunos casos, la remisión total. Pacientes que pasaron por 30 radios, pacientes que pasaron por 40, 50 ciclos de sesiones de quimio, esos pacientes que logren entonces tener un Pinhead tumor, por poner ejemplo, que desaparece y que los colegas de ese país quedan absolutamente sorprendidos, bueno, evidentemente es muy satisfactorio. Todo esto pasa por cómo va a responder la inmunidad del paciente. Aquí uno es siempre muy honesto. Nosotros tenemos que, como digo yo, arar la tierra, Dios nos enviará la lluvia, en el sentido de que hay un trabajo que uno tiene que hacer como profesional tratante y el otro repente la respuesta. Uno no sabe si un riñón trasplantado va a durar 10 años, 5 años o 10 días. Sin embargo, hay que hacer el trasplante y esperar la mejor respuesta posible del paciente. Doctores, doctor Ramón Gutiérrez, doctor Ider Rivadeneira, vamos cerrando la conversación ya y le hago una pregunta que tiene que ver entre lo que ustedes hacen en RECEL Centro Clínico, mezclado también un poco con la propia contingencia, ¿no? Y esto casi año y medio, 2 años ya que llevamos de pandemia. Doctor Rivadeneira, ¿cómo ha visto usted el tránsito justamente de pacientes? Las autoridades de salud han dicho en muchas ocasiones que la pandemia también ha generado un retraso en el tratamiento de múltiples complicaciones, no solamente el cáncer, sino que otro tipo de enfermedades que por las restricciones de movimiento, que porque los centros de salud están colapsados de atenciones por coronavirus. En este caso, respecto al tratamiento de cáncer, lo que ustedes han visto en el centro clínico, ¿cómo ha estado el tránsito de personas y si ustedes han visto justamente aquello, un movimiento más lento de pacientes o pacientes que eventualmente han dejado pasar un tiempo y llegan con mayores complicaciones? Sí, efectivamente, ya ha habido, digamos, intervenciones al respecto. El doctor Bruno Nervi explicó en su momento que hay una estimación de exceso de mortalidad por el cáncer, es decir, se recomienda a los pacientes que acudan lo antes posible. Es decir, el cáncer es una enfermedad que tiene la particularidad del tiempo. El tiempo es aquel que permite o no permite que avance y que tenga, digamos, menores opciones terapéuticas. Es decir, nosotros hemos visto que estas restricciones, pues, de todas maneras, han impactado fuertemente en el diagnóstico, digamos, desde el punto de vista de atención, digamos, prevención primaria seguramente y prevención secundaria, y lo que se recomienda es que los pacientes busquen ayuda y busquen, digamos, la asistencia lo antes posible. Sí, doctor Gutiérrez, referente a lo mismo, me imagino que el llamado de ustedes como doctores, como miembros de RECEL Centro Clínico, es justamente a atenderse lo antes posible frente a cualquier complicación, no dejar los tratamientos inconclusos, y me imagino también para dar un llamado de tranquilidad, digamos, a la población que esté interesada en estar con ustedes en RECEL Centro Clínico, que también RECEL, me imagino, se está tomando todas las medidas habidas y por haber para la protección frente a COVID-19. Sí, correcto. Bueno, en ese sentido, recalcar que RECEL, Centro Clínico, es una parte de este consorcio, de este grupo de centros a nivel internacional que está enfocado fundamentalmente en el monitoreo, en el control de calidad del tratamiento. Un tratamiento que se diseña en Estados Unidos, un tratamiento que se ensambla en distintos centros dependiendo del país en el cual se vaya a aplicar y que es aplicado por profesionales altamente calificados que son contactados para la atención domiciliaria a los pacientes. De la manera que lo que a nosotros nos corresponde como Centro Clínico RECEL es cautelar de que efectivamente las condiciones de aplicación de tratamiento sean las que evidentemente el consorcio de Estados Unidos diseña para todos los países en conjunto. Ahora bien, respondiendo más allá a tu pregunta, ¿qué pasó con la pandemia? Yo estoy totalmente de acuerdo con algunas declaraciones de oncólogos en Chile respecto de que se retrasó mucho el diagnóstico, se retrasó mucho el tratamiento. Eso va a significar un grupo de pacientes que no han sido abordados y que van a incrementar la tasa de mortalidad por los próximos 2 o 3 años. En todos los países de Latinoamérica han habido suspensión de cirugía, suspensión de sesiones de quimio y radioterapia,
Un momento, recordemos, Felipe, en que las UCI estaban ocupadas por pacientes de COVID y no había una UCI disponible para una cirugía radical de pulmón, de mama, colon, qué sé yo, etcétera, que también requieren eso en su postoperatorio y que fue impactando en el retraso de estos tratamientos. Eso fue en todos los países a nivel de Latinoamérica. La inmunoterapia viene a ser evidentemente un pilar cuando uno se da cuenta de que pasan los años, todavía estas restricciones siguen apareciendo. Recién me enteraba hace poco de que Chile estaba volviendo en algunas ciudades a fase 2, tengo entendido, y por supuesto que los grupos familiares agradecen un tratamiento que sea aplicado a nivel domiciliario con todas las medidas de precaución, que el paciente no implique movilidad, exposición o riesgo de contagio, etcétera. De tal manera que desde Estados Unidos se trabaja constantemente en ir adecuando el tratamiento a lo que el paciente vaya necesitando. Inclusive, más allá del cáncer, estas condiciones actuales de pandemia que la verdad es que pasan en los tiempos, pasan los meses y vemos que muchas condiciones de restricción que ya se habían superado vuelven a aparecer. Bien, doctor Ramón Gutiérrez, doctor Ider Rivadeneira, ambos de RECEL Latam y de OncoCyt Estados Unidos, les agradecemos acá en 24horas.cl la explicación, el tiempo y obviamente lo didáctico de toda esta conversación que tuvimos en torno al cáncer, desafortunadamente, que sigue siendo una de las principales causas de muerte acá en nuestro país. Agradecidos los dos. Un placer, Felipe. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Y nosotros dejamos hasta acá esta transmisión de 24horas.cl. Los dejamos invitados, como siempre, a seguir en contacto con nuestro sitio web, con nuestras plataformas y, por supuesto, también 24 Horas TVN. Que estén muy bien. El día en que me diagnosticaron cáncer, me di cuenta del valor de la vida y lo rápido que hay que actuar. Es una enfermedad agresiva que no da tiempo. Después de la cirugía, continúa la quimioterapia y radioterapia, tratamientos estándares que además debilitan el sistema inmune y dañan células sanas del cuerpo. En la búsqueda de un tratamiento menos invasivo, llegué a la oncología molecular e inmunoterapia, procedimientos que tienen grandes avances y con opciones de terapias personalizadas para cada tipo de cáncer. Así, conocí RECEL, un centro de cáncer con un equipo clínico especializado en inmunoterapia de tercera generación. Tratamientos de primer nivel y con una accesibilidad en Chile sin tener que recurrir al extranjero. Hoy, en RECEL, puedo programar mi inmunidad y enfrentar el cáncer de mejor manera, previniendo recaídas, sin efectos secundarios, aumentando mi sobrevida, mejorando mi pronóstico y calidad de vida. Centro Clínico RECEL.